Bueno, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Voy a animar un poco el tema porque después de estos tres monstruos, algo voy a tener que contar diferente. Bueno, encantado. Os presento a Aberdeen Standard Investments. Yo creo que probablemente no la conozcáis. Es primera gestora europea independiente, primera gestora de Reino Unido y muy vinculados no solo a España sino a Cataluña. Somos los dueños o los mayores accionistas de la concesión de la línea 9 de metro, un 40%, o de la Ciudad de Justicia de Barcelona, que estos días yo creo que está de bastante moda. Pero bueno, somos inversores en Cataluña y bueno, es una de las cosas que os quiero comentar respecto a los productos. Yo voy a hacer una visión a lo mejor un poco más de una casa inglesa, pero bueno, quería contaros eso. Aproximadamente 800 billion bajo administración / gestión. Nos diferenciamos y ayudamos a estos señores en que tenemos a los gestores donde tienen que estar, en India, en Singapur, Brasil, porque creemos que la información, como hemos dicho antes y hemos visto y veremos entre los 4 ponentes de hoy, la información es dispar. La información es dispar, hay muchísima información y hay que ser capaz de determinar lo que es importante. Yo si vengo a Cataluña, iré de la mano de Antbank, de la mano de GVC o de TREA, pero yo creo que el olfato local es lo que a nosotros nos diferencia y es muy importante, mucho más de lo que pensamos, porque de cara a MiFID y de cara a la regulación que viene de aquí en el largo plazo, los brokers van a tener que transparentar o pasar al cliente todos los costes de información que hacíamos. ¿Eso qué pasa? Que las gestoras internacionales han tenido un problema gordo porque esa transparentación significa incrementar el coste de los clientes y, sin embargo, gestoras como Aberdeen lo tienen incorporado en la cuenta de pérdidas y ganancias y eso no lo han tenido que hacer. Bueno, aquí podéis ver todas las cosas de las que nosotros podemos hablar y en concreto hay una cosa que sí os me gustaría referenciaros, que es la parte de multi-asset, porque yo creo que es una de las cosas que traen alternativos líquidos y nuevas alternativos líquidos, y alternativos es Ciudad de la Justicia de Barcelona o el metro o la línea 9 de metro, y esa parte de infraestructura, energía renovable, etcétera, etcétera, son cosas que descorrelacionan y ayudan en el mercado. Bueno, esto es Aberdeen. ¿Por qué no habíais oído hablar de ello? Bueno, pues probablemente porque bueno, es una gestora escocesa, como lo es Standard Life. Yo le llamo la mafia escocesa porque está ahí Standard Life, Scottish Widows o las viudas escocesas, que conoceréis bien, Aberdeen, pueblo de Escocia, y luego ahí está Credit Suisse Asset Management. Entonces todo esto forma parte del grupo que todo se llama Aberdeen Standard Investments. No me quiero liar mucho en ello, pero luego hay otra tendencia que es ESG, que es medioambiental, gobierno y social, y que son los factores que están llevando a cabo la inversión. Foto macro global. Bueno, simplemente quería dar una pincelada antes de irnos al semáforo de dónde invertir, que es un poco para lo que me lo ha pedido Luis, pero también quería dar una pincelada de cómo vemos nosotros desde fuera la foto del mundo. El crecimiento mundial continúa, es inferior pero continúa, no hay una recesión y no podemos hablar de una recesión. La inflación es moderada y el endurecimiento de las políticas monetarias está un poco en entredicho. Las últimas dos cosas yo creo que hemos variado un poco los 4 ponentes. Bueno, el crecimiento claramente crece al 3,8 en 2018, 3,6 en 2017 y 3,2 en 2016. ¿Por qué pongo el pasado? Porque si en 2019, según Aberdeen crece al 3,4 y al 3,2 en 2020, los datos no son tan malos. Hay menor crecimiento, pero el crecimiento se alarga o se expande. Entonces, las sorpresas positivas que vimos en 2017 y la nada de volatilidad que vimos en 2017, poco a poco desde el índice VIX, del que Alex Fustés es buen amigo de su creador, e históricamente los momentos de volatilidad de 2008, etcétera, etcétera, estuvo en 80, 100 puntos, y sin embargo en 2016 y 2017 la media fue de 16. En febrero de este año ha tocado
si no me equivoco, los 50 puntos. Entonces, bueno, ha habido un poquito más de volatilidad y el Goldilocks, aquel famoso del que hablábamos, todo era perfecto, ricitos de oro, fantástico, todo eso está empezando a cambiar un poco. Trade War claramente se intensifica, pero bueno, ya hablaremos un poquitín más de eso, porque yo creo que el equilibrio tiene que ser un poco estable y está la tregua que hemos dado, pero Estados Unidos sabe que China era el dueño de su déficit comercial en un 30% en 2007 y hoy es un 60%, ¿vale? Si lo ponemos más en datos concretos, y estamos en campaña de Navidad, espero que aquí no haya ningún niño, el 8 de cada 10 juguetes que importa Estados Unidos vienen de China, 6 de cada 10 ordenadores vienen de China, con lo cual tienen que llegar a un entendimiento. Y se lo dice un escocés que ha estado bastante afectado por el Brexit. Yo creo que poco a poco la gente tiene que llegar a un entendimiento porque el mundo arancelario no llega a muchísimas satisfacciones. Y Estados Unidos tiene una partida difícil que jugar con China. Respecto a los tipos que hemos hablado, nosotros desde nuestro punto de vista se están endureciendo las políticas monetarias, por supuesto, pero eso está un poco en entredicho. Estos son los tipos, las posibles subidas de tipos de Estados Unidos. Para nosotros se mantendrían en el 3,1 del 2019 al 2020, incluso en el 2020 pediríamos una posible bajada de tipos de interés. Es una cosa que yo creo que sí era diferencial con lo que hemos hablado. Y en toda la zona euro, si estamos en un menos 0,4, pasaríamos en un 2019 al 0,25 y 2020 al 0,25. Entonces, bueno, ahí los tipos estarían más estables, como decía Extensión al principio, los tipos estarían más estables y no subiendo del 0,25. Estados Unidos, evidentemente es la mayor economía, está creciendo mucho, pero hay un estímulo fiscal que hay que cuantificarlo. Eso es mayor deuda, son 0,7 puntos. Es decir, que si vemos aquí cómo crece Estados Unidos, que es 2,9, 2,5 y 1,7, en ese 2,9 de este año hay 0,7 puntos de estímulo fiscal. Con lo cual es cierto que está creciendo, pero hay cierta magia contable de la que habría que tener en cuenta. Europa, los datos de sentimiento son buenos y los datos de exportación también han sido buenos. Necesitamos que se estabilicen dos factores. Uno es Italia y otro es el Brexit. El Brexit, como les decía, yo creo que vamos a llegar a un entendimiento si el Parlamento le refuerza a May y bueno, eso será un Brexit que nosotros llevamos diciendo que iba a ser blando y la gente no acababa de creernos, pero bueno, Brexit aparentemente blando. Y emergentes, y ya me voy, si queréis, a este slide de aquí. En los emergentes podemos ver claramente que el mundo crece, el mundo desarrollado crece menos que claramente los mercados emergentes. De desarrollados es DM y EM es emergentes, ¿vale? Donde veis que India y China, como hemos comentado antes, ahí sí coincidimos plenamente. India sería el motor claro de mercados emergentes y China sería acompañante. Nuestros riesgos para nosotros, y no los vemos, pero los riesgos más potentes sería un hard landing de China, que hubiera un problema claro en el crecimiento de China, donde nosotros no lo vemos. China cada vez más va a crecer menos, pero cada vez más es una China más para los chinos y no tan vinculada a la exportación, aunque ahora enseñaré un gráfico. Ese sería el primer gran riesgo donde no lo vemos. El riesgo político, ya hemos hablado de Brexit, Italia, fundamentalmente esos, y en México todos los que ha comentado en este caso Alex y Jaume, pero todos esos riesgos los vemos que poco a poco se están estabilizando. Y por último, una subida fuerte de tipos de interés, donde sí veríamos un riesgo de tipos de interés. Este es el gráfico que quería enseñaros de China. Y bueno, sí deciros que el mundo ya no depende tanto de Estados Unidos, sino que dependen de economías emergentes, y en este caso concreto de China. China sería lo rojo, Estados Unidos sería lo azul, como pueden ver ahí. Y bueno, que nosotros manejamos dos escenarios que tengo aquí, y estaría encantado de compartir con vosotros, de que un primer escenario, que es una imposición de 25% de tarifas, crearía un menor crecimiento o un efecto en PIB de China del 1%, de un 0,3% en Estados Unidos, porque es
por los dos lados, y un escenario 2 cuando metemos tarifas o aranceles a los coches, a camiones, etcétera, etcétera, haría la misma caída del 1% en PIB chino, pero también sería del 0,7% en Estados Unidos. Y eso, en el medio y largo plazo, sería reduciendo con respecto a China. Entonces, visto todo esto, y aquí es donde yo creo que las casas internacionales también podemos aportar visión, es dónde vemos valor o dónde no vemos valor. Por nuestra parte, desde el punto de vista de renta fija de gobiernos, solo veríamos valor en Estados Unidos y en Australia. No creo que nadie vaya a invertir en Australia, con lo cual hablamos de Estados Unidos, donde vemos un menor riesgo de caída. Eso sí, solo si inviertes en dólar, porque si inviertes en euro hedge, ese 2-3% te lo come la cobertura de divisa. Entonces, solo si te gusta el dólar, podrías invertir en gobierno estadounidense. Por la parte de renta fija corporativa, en la parte de investment grade nosotros personalmente no vemos valor, los spreads se han reducido muchísimo y no vemos que la rentabilidad compense el riesgo que estamos tomando por toda la parte de investment grade triple B hacia arriba, ¿no? Vemos claramente más valor en la renta fija corporativa, que ha dicho antes Ascensión. Vemos claramente mucho más valor en la renta fija corporativa. Dentro de high yield nos gustaría más Europa que Estados Unidos, y eso que, como ven en esos semáforos, son neutrales, pero es cierto que recientemente el high yield europeo ha caído un poco y podríamos ver cierto valor. Donde vemos valor y donde vemos carry, y es una cosa que yo creo que no está tocada y el mundo tiene que empezar a diversificarse un poquito más, porque sí estamos empezando a contar con los mercados emergentes, es en la renta fija corporativa. Nos gusta especialmente la parte de renta fija corporativa emergente en hard currency, porque además pensamos que es el primer paso a la renta fija emergente por la gran volatilidad. Este año lleva un menos 2%, renta fija emergente en hard currency, y donde estaríamos invirtiendo en cuasi gobiernos, pero con una mayor rentabilidad, con un yield más o menos parecido, o con un yield un poco inferior, pero con una duración más corta, ¿vale? Hablamos de un 6% de rentabilidad aproximadamente, un yield del 6% con una duración de aproximadamente 4 años. Y ha dicho una cosa muy importante Marian, y me queda con la idea, y es que hay que fijarse, por supuesto, en nombres, hay que fijarse en grandes compañías vinculadas a los estados y que probablemente tengan mejor rating que esos estados. Si 2 minutos más puede ser. Flexible con todos, no voy a ser ahora, por favor. Vale, es que me lo había apuntado aquí. Entonces, bueno, pues esa es la parte de renta fija emergente. Por supuesto, podríamos ir a mayor escala de riesgo, que es toda la parte del local currency, donde las divisas están en mínimos históricos desde 1990, aproximadamente mínimos, y para nosotros sería tirar a pichón parado. Pero la realidad es que vamos a tener que esperar entre 12 y 24 meses a lo mejor para ver rentabilidad, y desde luego ese tabasco hay que aguantarlo porque por supuesto tiene muchísima más volatilidad. Han hecho claramente referencia tanto Alex como Jaume a México, Argentina, Turquía, y bueno, son riesgos que están ahí y que traen volatilidad a las divisas de mercados emergentes. Pero en principio, si no vemos una subida de tipos fuerte en el dólar, que nosotros no la vemos, y es cierto que venimos acertando en todas las subidas de tipos que ha habido hasta ahora en los últimos años. Algunos nos han dado la razón, algunos no, pero bueno, backward looking hemos tenido bastante razón y hemos acertado bastante. Entonces, ¿qué estamos valorando más? Pues por supuesto estamos valorando más toda la parte de riesgo, yo creo que ahí coincidimos todos, de renta variable, donde vemos valor. En Reino Unido, por supuesto, no estamos viendo mucho valor por todo el tema de Brexit y va a tener mucha más volatilidad. Estados Unidos nos gusta porque por todos los efectos fiscales. Eso sí, tendríamos un underweight con respecto a los índices. Sabéis que en los índices de Estados Unidos, en el MSCI World pesa un 60%, nosotros estaríamos un poco infraponderados, y especialmente nos gustan las pequeñas compañías de Estados Unidos porque están menos vinculadas a todo el tema del trade war. Europa ex UK nos gusta mucho por todo, nos gusta desde small caps que son ajenas al trade war, hasta large caps, pero fundamentalmente por valoración, por momentos de mercado, y porque poco a poco ese escenario político se va
estabilizando. Por otro lado, llevamos 5 años underweight a Europa, yo creo que todos los que estamos aquí y probablemente todas las casas europeas, y bueno, pensamos que puede ser el año claro de la renta variable europea. Japón también es una economía que nos gusta, fundamentalmente porque están sentadas en liquidez, por un buen gobierno corporativo y porque, hemos aprendido mucho, o ellos han aprendido mucho de llevar 20 años en crisis y donde se han sabido expandirse a nivel mundial. Las cuotas de mercado de las compañías son espectaculares, por encima del 60%. Luego, por la parte, ya termino, por la parte alternativos destacaríamos el real estate. Destacaríamos el real estate en Europa fundamentalmente, porque te está ofreciendo un yield, sería un sustitutivo claro a la renta fija, que te está ofreciendo un yield del 4,5% y una posible revalorización. 4,5% sería income y 6% sería revalorización. Y por último, lo que decía antes, y está muy vinculado a lo de la Ciudad de Justicia de Barcelona y a la línea de Metro 9 de Madrid, nos gustan mucho los productos multiactivo que están empezando a introducir activos alternativos con liquidez diaria, con mínimos de inversión mínimos, es decir, puedes invertir desde prácticamente cero, y que están básicamente, hemos hablado de Inditex, yo creo que ya en algún momento, si Inditex democratizó la ropa, es decir, cualquier señora puede vestir a día de hoy estilo Prada, pero a un coste muy reducido. Desde Aberdeen lo que hemos conseguido es democratizar la inversión en alternativos con mínimos totales, y que estás buscando una renta de aproximadamente el 4,5%, incluso que te puede pagar de forma mensual estilo depósito. 4,5 entre 12 sería 0,38% todos los meses. Y eso es un poco la alternativa que más nos gusta a nosotros en concreto de nuestra casa. Muchísimas gracias, Álvaro.